Dios te bendiga, hermano y hermana. Espero que estés súper bien. Traigo este primer devocional del 2025, como ya os había adelantado, hermanos y hermanas, que nos habla de la bondad y la obediencia. Aquí nos habla de una mujer que representa estas dos características. Pero en realidad nuestro Dios, independientemente del género, nos dice que para este año tengamos en cuenta dos características importantísimas para que nos vaya bien, que son la bondad y la obediencia, una de las cuales vienen en el fruto del Espíritu Santo. Sabemos que también una de las características de que tengamos el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, es la bondad. Pero el Señor lo suma a la obediencia, porque es importante que recordemos que es la primera cosa que nos va a direccionar exactamente a donde Él nos quiere llevar en este año y el resto de nuestra vida. Y nos vamos, hermanos y hermanas, a Hechos capítulo 9, versículo 36 al 43, y nos dice: había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Job, y muchos creyeron en el Señor. Amén, hermanos y hermanos. Aquí, hermanos y hermanas, aquí nos habla en esta parte de la Biblia de una mujer que, como nos dice la palabra, abundaba en buenas obras y en limosnas. Nos está hablando de una mujer bondadosa, de una mujer que le importa el prójimo. Y es que el Señor es la primera característica que para este año quiere que tengas en cuenta, porque sabemos, hermanos y hermanas, que Él nos llama a que nos interesemos por los demás. Dice la palabra que nos amemos los unos a los otros, que seamos como el buen samaritano que ayudó a aquel hombre que estaba tendido en el suelo después de que otros le ignorasen. Y el Señor te llama en este año, en este 2025, que tengamos una actitud generosa, una actitud bondadosa, una actitud como esta mujer, que es notorio que la querían. Nos dice la palabra que ella abundaba en obras. Me encanta porque no dice que hacía buenas obras, dice abundaba en buenas obras. Y la palabra dice que no seremos salvos por obra, porque sabemos, hermanos y hermanas, que la salvación no es por obra, que ya la tenemos por gracia, pero que realmente la obediencia, el seguir el camino correcto, el recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre y que volverá, y seguir las leyes, ¿no? Sus mandamientos, llevar una vida acorde a la que Él quiere y nos manda hacer, además de cumplir el propósito que Él tiene para nosotros en la tierra. Esto es lo que quiere el Señor. No solamente que hagamos buenas obras y que no le tengamos en cuenta. Esta palabra nos dice que sí, como está escrito, Él nos ha creado de antemano para buenas obras. Y
con esta palabra, hermano y hermana, el Señor te dice, no es por obra que serás salvo, pero es necesario que tus buenas obras relumbren, resalten a la luz del mundo para representar como hijo de Dios esto que haces, que es una forma de representar el carácter de nuestro Dios. Un carácter generoso, un carácter bondadoso, un carácter, hermano y hermana, que le importan los demás. Y déjame decirte que el ayudar al otro, el ser bondadoso, no es despojarse de todo lo que tienes, que en realidad la palabra dice que esta era una de las características de muchos que seguían a Jesús, que se olvidaban de sus bienes materiales y eran realmente generosos. Pero el Señor sabe que nuestra mente crea ideas contrarias a lo que Él quiere decir. Y Él no te dice eso, hermano y hermana. Te está diciendo, impórtate por el prójimo, interésate por los demás. Que tengamos una actitud en este 2025. Realmente debemos tenerla siempre, pero Él dice, echa tu pan sobre las aguas, porque en el tiempo lo recogerás. Él nos habla de que todas las cosas que hagamos por los demás, para los demás, eso será recompensado. Y sabes, es más hermoso aún cuando lo hacemos de carácter desinteresado, porque el Señor no es deudor de nada y Él siempre recompensa nuestras buenas obras. Pero sí que es verdad que tiene en cuenta cómo las hacemos, el corazón con que las hacemos, no como los fariseos, que dice la palabra que aun cuando ayunaban se les notaba en el rostro y el Jesús les recalcaba que no le agradaba esto. El Señor quiere que lo que hagamos, lo hagamos primeramente para Él, no por lo que los demás nos vean, porque tenemos que entender, hermanos y hermanas, que todas las cosas son para representarle a Él. Se trata de Jesús, se trata de Dios, se trata del Espíritu Santo de Dios, se trata del Señor, no de nosotros. Todo lo que hagamos para los demás es para que le vean a Él. Y es que además dice la palabra que todo lo que tenemos es recibido de Él. Aún lo que damos a los demás, no nos despojamos de algo nuestro, sino que damos algo que nuestro Dios nos ha dado para poderlo dar a los demás, para ayudar, hermano y hermana. Y con esto el Señor nos dice que esta mujer abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Era una mujer bondadosa. Y es que nos dice, y aconteció que en ellos días enfermó y murió después de lavada. Era una persona que le importaba a los demás. Ya no solamente ella quería a los demás, hacía bien a los demás, pensaba en los demás, sino que todo esto era importante para ella. Y asimismo los demás le pagaron, porque dice que la lavaron y la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Después de todo lo que aconteció, al verla enferma, pidieron que Pedro fuese a ella para que le sanara. Y nos dice, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Aquí nos habla de una persona que la querían, de una persona que tenía apoyo, de una persona servicial. Dice que todas las viudas le rodearon y le mostraron los atuendos. Dice, le llevaron a la sala, le rodearon las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Me encanta porque el Señor aquí nos está mostrando evidencias del bien que esta mujer hacía. Y es que el Señor te dice, cuando tú haces el bien, aun cuando ya no estás, aun cuando ya no estés en aquellos lugares, en aquel trabajo que ya no estás,
siempre quedarán recuerdos y evidencias de que tú hiciste el bien. Y el Señor nos llama a que por donde pasemos, dejemos evidencia de que hacemos, de que hemos hecho el bien. Que donde lleguemos, en cada lugar que lleguemos, cambie la atmósfera. Que sea más que evidente que en ese lugar ha llegado un hijo de Dios, una hija de Dios, un representante del reino de los cielos. Como esta mujer que dice la palabra que estas viudas llorando mostraban las túnicas que habían hecho con ellas, tenían la evidencia del bien que esta mujer hacía, la evidencia de que era una mujer servicial, que era una mujer amigable, que era una mujer que le importaba a los demás, que estaba cerca de personas para hacer el bien. Y eso te dice el Señor en este año. En este año, sé de esas personas que la recuerdan con buen sentimiento, que la recuerdan como una persona que mostraba el carácter de Cristo, un carácter noble, un carácter bondadoso, y como dijo él, con un corazón manso y humilde. Recuerda que Jesús vino para sanar, para ayudar, para mostrar el camino de salvación y vida eterna. Y me encanta porque aquí nos dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. A mí me encanta porque aquí nos muestra una mujer que aún estando muerta, dice la palabra, que ya había muerto. Esta mujer abre los ojos, esta mujer se fija quién la había resucitado. Esta mujer se fija quién le había hablado. Dice la palabra, y mirando, dice, ella abrió los ojos y al ver a Pedro, es decir, aunque alguien haga algo bueno por ti, aunque alguien quiera hacer algo bueno por ti, mira bien, hermano y hermana, de quién viene esa bendición, de quién viene ese favor, porque no todas las cosas que vienen, no toda obra buena puedes recibirla. Todo lo que venga a tu vida, fíjate bien de dónde viene, porque hay cosas que el Señor no quiere para ti, que el Señor, aunque parezcan buenas, debes de cerciorarte y estar seguro, segura de que eso que llega a tu vida viene del Señor. La palabra dice que esta mujer abrió los ojos y al ver a Pedro, al ver que era Pedro, fue cuando se incorporó. Ella vio a Jesús en él. Ella vio la autoridad que tenía él, que tenía Pedro. Y eso el Señor te llama a que tengamos unos ojos espirituales abiertos para que podamos reconocer en este año las cosas que vienen realmente de nuestro Dios. Que no es porque algo bueno viene a tu vida, se abre una puerta que tú ves magnífica con luces. No por eso, hermano y hermano, debes correr a entrar por esa puerta. Recuerda que cuando el Señor Jesús habló con Abraham y Lot, al ver la llanura, esa belleza solamente visual, decidió tomar esas tierras, las tierras que estaban junto a Sodoma y Gomorra. El Señor te dice, no te dejes deslumbrar por lo que en este año parezca bueno, sino que escudriña profundamente, habla conmigo, abre tus ojos y mira bien si esa bendición, si eso que tú ves bueno realmente viene de mí. Como hizo Dorca, como hizo esta mujer, solamente se incorporó al ver que era Pedro, y el Señor te dice, solamente toma lo que llega a tu vida cuando tengas claro que viene de mí, que viene de mí. No vaya a ser, hermano y hermana, que termines arrepintiéndose, porque eso que parecía bueno realmente a la larga no lo sea. El Señor te dice,
Fíjate bien, hijo, hija, lo que haces. Esta mujer era de un nivel tan alto de obediencia, de un nivel tan alto de convicción de quién era su Dios, de quién podía tener autoridad, que solamente al reconocer la autoridad de Pedro se incorporó. Y a mí me encanta, hermano y hermana, estas cosas, porque nuestro Dios en todo el tiempo nos está diciendo, no todo lo que parece bueno lo es. Y el Señor te dice, debes de aprender que todas las cosas que yo tengo para ti, te las voy a dejar con claridad. Mira, la palabra dice que nuestro Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y aquí nos habla de una mujer servicial, una mujer amada por los que estaban alrededor de ella, una mujer obediente, una mujer que solamente obedecía a la autoridad de Dios, a la autoridad que representaba al Señor. Aquí nos dice que además, dice, se incorporó y él dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Job y muchos creyeron en el Señor. Me encanta porque como termina esta palabra, hermano y hermana, quiero que entendamos que todo esto es para presentar al Señor, para representarle, para que las personas crean en Él. No se trata de que seamos bondadosos, de que seamos generosos, de que seamos buenas personas, para que digan que qué buenos somos, para que nos vean buenas personas, porque sí, van a gloriarnos. El Señor te dice, la gloria es para Él. Recuerda, hermano y hermana, que todo lo que hacemos es para representarle. La palabra dice, para que le des la gloria por nuestras buenas obras. El Señor te llama en que en este año tengas un corazón generoso, tengas un corazón bondadoso, un corazón justo, un corazón que donde quiera que pases, tu actitud, tus obras dejen buen recuerdo, dejen evidencia de que eres una verdadera hija de Dios. Debemos de representar al Señor y sobre todo mostrar un carácter, hermano y hermana, obediente. Porque si solamente obedecemos a la voz de Dios, vamos a estar a salvo y nos vamos a evitar problemas y consecuencias que podamos lamentar. Aquí nos dice la palabra que ella estaba cerca. Aquí nos dice que como Job estaba cerca, dice como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Me encanta porque el Señor te dice, cuando tú estás cerca de la esperanza, cuando tú estás cerca de lo que te va a traer sanidad, entonces los milagros suceden. ¿Y sabes cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu milagro de sanidad? ¿Cuál es el milagro para este año y para el resto de tu vida que tú necesitas tener cerca? Es la presencia de nuestro Dios. Es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios que, como dice la palabra, nos anhela a ti celosamente. Estate cerca de Él. La palabra dice, como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Nosotros debemos estar cerca de aquel que cuando necesitemos, yendo a rogarle, yendo con súplica, yendo con reverencia, con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, con acción de gracias, el Señor responderá a nuestras oraciones. Aquí en esta palabra nos habla de varias cosas, hermano y hermana. Nos habla del poder de Dios, porque aquí Pedro, con el poder del Espíritu Santo, levantó a una persona, la despertó.
Pero es importante que entiendas que todas estas cosas, estas obras maravillosas que el Señor quiere hacer por medio de ti y de mí, solamente se consiguen estando cerca de Él, como estaban estas dos ciudades, estas dos regiones cerca. Entonces, como esta mujer lo necesitaba, pudo acontecerse ese milagro, porque estaban cerca. Y el Señor te dice: mantente cerca de mí, mantente cerca de quien cuando tú tengas esa necesidad podrá ayudarte. No nos distraigamos, hermanos y hermanas. El Señor te dice: sé una persona bondadosa, con un corazón dispuesto a ayudar a los demás, una persona que abunde en buenas obras, no para salvación, sino para representar el carácter y la bondad de nuestro Dios, para representar a una verdadera hija de Dios. El Señor te dice: sé obediente, como ha sido Dorca, que solamente recibió, solamente se incorporó, solamente cuando vio que Pedro era quien hacía el milagro. No Pedro, el Espíritu Santo de Dios por medio de Pedro, pero ella le reconoció. Y eso hace, hermano y hermana, el mundo, todo lo que quiera acontecer a tu alrededor. La tierra reconoce tu autoridad, la que te ha dado el Señor Jesús en su nombre. Pero es necesario que estés cerca de Él. Si Pedro no hubiese estado cerca, si esta mujer, si estas personas no hubiesen estado cerca de donde debían estar, no se hubiese acontecido ese milagro. El Señor quiere hacer grandes cosas por medio de ti en este año, pero es necesario que estés en el lugar correcto y la hora correcta para que Él pueda usarte, para que Él pueda mostrar su poder y lo que tú puedes llegar a ser por medio de su Espíritu Santo, hermano y hermana. Y eso no es lo más importante. Lo más importante es que todas las cosas, como termina aquí, esto fue notorio en el versículo 42, esto fue notorio en toda Job, y muchos creyeron en el Señor. Es muy hermoso, porque aquí nos dice, cerrando esta palabra, que todas las cosas que hagas, todas las buenas obras que hagamos son para que los demás crean en Dios, crean en el poder de Dios, en su misericordia, en el poder sanador, en que Él puede hacer todas las cosas. No hay nada imposible para Dios, hermano y hermana. Y de esta forma Dios lo representó ahí. Y de esta forma el Señor quiere representar por medio de ti, por medio de mí, su poder, su misericordia, su fidelidad. Aquí parecía todo perdido, pero el Señor nos muestra que esta mujer, aún después de haber muerto, fue recompensada por sus buenas obras. Y no solamente por haber tenido nuevamente vida, sino por cómo las personas después de ella no estar mostraron su amor por ella, su gratitud por ella, por las buenas obras que hacía. Y el Señor te dice: siempre tendrá recompensa lo bueno que haces. Sabemos que la palabra dice que nuestro Dios no puede ser burlado, y ciertamente lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Que este versículo, hermano y hermana, sea una esperanza para ti y no te dé temor, que lo que siembres sea bueno, para que lo que coseches en el tiempo del Señor también lo sea. Y es que en el versículo 42 nos recalca eso: es para su gloria, para representarle. Cuando tú te sientas cansado, cansada de dar, no lo estás haciendo como debe ser.
porque la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Y tengo algo más que tengo aquí, hermano y hermana, y es que, a ver si lo encuentro. Por aquí Dios nos va. Vale. Dice, estaba cerca. Déjame lo apunte por aquí. Vale. Que cuando, y más bien hacía, dice que cuando abundaba en buenas obras, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Cuando más abundaba en buenas obras fue cuando enfermó y murió. Y a veces nosotros estamos en el momento que más damos al Señor, que más nos entregamos, que más hacemos el bien y creemos y decimos, wow, nos viene algo terrible, nos vienen pruebas, nos vienen problemas y no entendemos por qué en el momento que más, hermanos y hermanas, estamos dándole al Señor y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pero el Señor te dice que fue en ese momento donde Él tenía la ocasión de mostrar su poder, su fidelidad. No puede mostrarse el Señor en nuestra vida si no llegan acontecimientos donde necesitamos su intervención. Cuando ella más se merecía vivir, cuando ella era más necesaria, porque dice que ella abundaba en buenas obras y limosnas, que ella hacía vestidos con esta mujer, estas túnicas, con estas viudas. Ella realmente era una persona necesaria en ese tiempo, una persona que hacía el bien y luego justamente enferma y muere. Pero el Señor se glorificó. Y a veces en tu vida pueden pasar cosas que no entiendes el por qué, que estás haciendo el bien, pero lo que recibes es todo lo contrario. He ahí, hermano y hermana, donde nuestro Dios se va a glorificar, donde el Señor entra para que tú veas que Él es justo, que Él es fiel y que además no deja sin recompensa ninguna de tus buenas obras que haces de corazón, que Él no ignora ni pasa por alto cuando tú eres obediente, cuando tú solamente obedeces a su voz y a lo que viene de Él, que no te aprovechas de todo lo que parezca bueno que viene a tu vida, sino que valoras, observas, escudriñas, disciernes y eliges solamente lo que tienes la seguridad que viene de la mano de nuestro Dios. Y es que su voluntad es buena, agradable y perfecta para ti, para mí, hermanos, para todos nosotros. Sé bondadoso, bondadosa en este 2025. Seamos bondadosos, seamos obedientes. Y entonces realmente, como dice la palabra, que siendo así, todo nos irá bien. Dios te bendiga y feliz año nuevo.